La diferencia en bienes raíces de Ecuador y Estados Unidos es grande porque la velocidad de negociación allá es muchísimo más alta. En Ecuador el promedio de vender una casa es 3 años. En Estados Unidos 3 meses. $1 que nadie invirtió en Estados Unidos en el 2011 hoy vale 5 o 6. $1 invertido en Ecuador vale 10 años después. Te das cuenta que sí hay una diferencia. Nunca tienes cash. La ironía de ser inversionista ahora me doy cuenta que es ridículo porque en Ecuador no existe la libertad financiera. Compraventa 360, la forma más fácil y rápida de comprar o vender tu pyme. Regístrate ahora y disfruta de todos los beneficios que te ofrecemos. Compraventa 360. El día de hoy conversamos con Nate Torres, un amigo y gran ser humano que ha recorrido un camino fascinante en el mundo de las inversiones y los negocios. Nate no solo ha acumulado experiencia en bienes raíces y finanzas, sino que ha vivido momentos que le han enseñado lecciones profundas sobre la vida, el éxito y la perseverancia. Hoy nos compartirá de una manera muy cercana cómo ha enfrentado los desafíos más grandes, desde relaciones personales hasta decisiones financieras clave, y cómo todo esto lo ha llevado a donde está hoy. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Nate Torres. Quisiera que me cuentes cómo llegaste a ser quién es Nate hoy. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida? Puedes irte lo más atrás que puedas. Puedes irte... Hay gente que nos cuenta como, no sé, alguna cosa que les pasó a los 3 años. O cómo les criaron sus padres. Un suceso a los 10. No sé, cuéntame un poquito. Porque desde el momento en que yo te conocí, siento que eres una persona muy fuera como del sistema. Como que no sigues las reglas. Un poquito rebelde. Pero al mismo tiempo con una historia muy interesante. Luego ya les voy a contar también todas las fotos que vi. Te has juntado con un montón de gente súper influyente en el mundo, pero bueno, eso lo dejamos para después. Me enamoro de una holandesa, 5 años tuve la relación. Y bueno, ya me iba para allá, ya vivía ahí un tiempo. Y obviamente la mamá decía como que este man, ¿qué hace? ¿De qué vive? Chuta, y le decía, mire, ¿cómo te explico? Hago acciones, hago bienes raíces y hago opciones. Y para mí todo eso tiene sentido, tiene una lógica. Y ella me quedaba viendo como que no te entiendo nada. Que me pasa un montón, pero entonces... ¿Cómo le digo a la señora que... Ella debió haberse imaginado que soy narcotraficante o algo? ¿Cómo es que de pronto coges y te vas a un país 3 meses, 6 meses, vuelves cuando quieres? Entonces tenía esa libertad. Tengo esa libertad. Entonces ella decía, esto está muy raro. Me quedaba viendo así como que... Digo, ¿cómo hago? O sea, porque no me cree. Digo, voy a hacer un podcast. Y nos pasa la pandemia. Y ya me decidió hacer el podcast como acá. Y empiezo a llamar a la gente más influyente que yo tenía. En mis contactos. Entre esas estaba... ¿Sabes quién es Warren Buffett? Claro que sí. Ya, la nuera de Warren Buffett. Me dice, hagamos un podcast. Mary Buffett, how are you, Mary? I'm great, thank you. Y hago un podcast con la nuera de Warren Buffett. Para la gente que no sabe quién es Warren Buffett, probablemente está en el top 3, yo creo, de inversionistas más exitosos en la historia de la humanidad. Es el más exitoso de la humanidad. Es uno de los 3 más ricos del mundo, pero es únicamente el tercero porque regaló la mitad de lo que tiene. Es el filántropo más grande de la historia. Inició con $100,000 cuando tenía 21 años. Entonces, recién vendió una posición con más de $100,000 millones. No, sí, $100,000 millones. Entonces, para que tengas una idea de la escala, el man tiene en cash más que el PIB o el Producto Interno Bruto de la mitad de países del planeta. O sea, todo el Ecuador tenía que trabajar más de un año para igualar lo que mantiene en un banco, en la última transacción. Ya. Él es Warren Buffett. Él es Warren Buffett. Y es mi ídolo. Entonces, una de las cosas muy importantes en la vida que a mí me ayuda a salir como del sistema, como tú dices, es encontrar héroes. Pero héroes... Tienes que escoger a tus héroes con cabeza. Y la historia de Warren Buffett no es tan conocida porque el man es súper cabizbajo. Es decir, es perfil bajo. Ya a esos puntos ya no puede ser perfil bajo, pero tú literalmente puedes ir a su casa y timbrar. Yo he ido a la casa del man. No me dice, hola, Nico. No, nada que ver. Pero puedes ir a las juntas directivas del man. Y una de las paradas que la gente llena un estadio de 40,000 personas, ¿no? En Omaha, Nebraska, que es un pueblito donde no hay nada excepto maíz. Y yo aprendí un montón de cosas de solo ver cómo él vive. Por ejemplo, ¿cómo es que una persona solo pensando y leyendo en un cuarto oscuro todos los días por 80 años gana Wall Street? Gana a las personas más inteligentes del mundo, supercomputadoras, inteligencia artificial, les deja en el polvo. ¿Cómo? Y es porque la forma de pensar... A ver, todo el mundo entra a un buffet y sale corriendo los postres. El man dice, no hay fila en las ensaladas. Voy a hacer las ensaladas el resto de mi vida. Entonces él va a donde nadie más quiere ir y eso le da una ventaja competitiva. Porque todo el mundo está peleando por un nicho del mercado. Quieren ganancias rápidas. Entonces lo que al man le diferencia es su capacidad de ser paciente. Es un core value del man potente, ¿no? La paciencia. Que va en contra de la naturaleza humana. Por eso es tan difícil hacerlo. Completamente. Qué interesante lo que me cuentas de Warren. Yo creo que es bastante conocido, pero tal vez a nivel de Ecuador no.
y bastante conocido justo en este mundillo de inversionistas, ¿no? Ahí es como el referente, ¿no? Sí, el otro día le decía un podcaster que tú le conoces, no voy a mencionarle, me cae súper bien. Le decía, vamos a Omaha. Sí, no sé. O sea, si es que estás en esto, y tú vas a Omaha a esta junta y vas a encontrar gente de calidad, pero súper alta. Así que he conocido gente que maneja $200 millones, $500 millones. Entonces puedo usar el teléfono y decir, mira, Charlie tiene una mina de oro en Ecuador. ¿Es algo que te puede interesar? No. ¿Sabes quién? Sí, por aquí. Entonces, es súper valioso. Esas cosas hay que hacerlas, pero no mucha gente es estratégica con su tiempo en lo que hace. ¿Cuándo te diste cuenta el poder del networking? Porque veo que ahora lo tienes como súper claro, ¿no? Networking probablemente es uno de los recursos más valiosos que tenemos como seres humanos para cualquier cosa. Pero ¿tienes como alguna experiencia que recuerdes de la cual te diste cuenta que el decirle sí a la vida, a ir a un evento, a un viaje, a una reunión, dijiste, wow, aquí está, parte de la magia? Hay momentos ajadas, y justo me vino una mente ahorita que dijiste eso. Yo salgo del colegio o la universidad, estaba así pensando qué voy a hacer. Digo, no quiero... ¿Quieres ser ingeniero? Sí. ¿Quieres ser músico? Sí. Yo quería hacer todo. Estudié música y finanzas al final, pero... Pero eso es casi todo, porque son dos carreras como con tanto contraste. Nada que ver, claro. Lo que pasó es que iba donde papá, y tal vez te pasó lo mismo a ti, iba donde mamá y decías, oigan, ¿cómo se hace plata? Y tu papá y tu mamá te caminan como que... o sea, hay que trabajar duro y... Ya, ¿pero cómo? No hay una claridad de estrategia. Entonces, salgo al colegio y no sabía leer. Entonces, yo decía, tengo que aprender a leer porque tenía dislexia. Y me meto a cursos de lectura dinámica. ¿Tenías dislexia diagnosticada? No. Ya, No. Luego te diste cuenta. Sí. Y qué terrible que es eso, porque crees que eres menos. Uh-huh. Y eso obviamente forma tu personalidad, ¿no? Yo estoy seguro que a mí el colegio fue lo peor que me pudo pasar. Sí, Odié el colegio. Mi vida fue, durante tantos años, fue ir a sentarme. Mi mente divagaba y volvía y se había acabado la clase. Y de alguna forma todo el mundo sabía algo que yo no sabía. Y era como, ¿cómo saben eso? ¿Cuándo me perdí? Entonces, así fue toda mi vida. Entonces, fue súper duro eso. Claro, y aprendes a leer luego de unos años. Me obligo a leer, claro, porque, y es lo que te contaba, aprendí a leer porque me di cuenta que la mente me corre muy rápido. Entonces, cuando te enseñan a leer letra tras letra, tu mente ya se fue. Cuando cogí estos cursos de lectura dinámica, cogí 3 a través de 1 año y medio. ¿Lectura rápida es lo mismo que dinámica? Sí, básicamente. Te enseñan a ser más rápido que tu mente. Es decir, mueve los ojos así y deja que tu mente luego descifre lo que estabas viendo. Entonces toma un montón de práctica. Pero ahora lo que pasa es que ves nombres y es como que tu cerebro reconoce amigos y va contando una historia. Entonces llegó un punto donde yo ya leía y solo veía una película en mi mente. Yo me leí un libro diario. Fácil. Pero no pude hacer eso sino con 7 años de práctica. Ajá. Entonces, no recuerdo por qué hablábamos de eso. Justo por la importancia. Te preguntaba que ¿cuándo te diste cuenta la importancia del networking? También me contaste que estudiaste música y finanzas y querías hacerlo todo. Entonces, que digo, bueno, ¿sabes lo que en realidad quiero? Es quiero dinero para estar en paz y poder hacer todo lo que quiero hacer. Y ok, ¿cómo se hace dinero? Entonces empiezo a leer porque mis papás no sabían cómo guiarme, ¿no? Entonces, ¿cómo replico lo que tú haces? No había un sistema en su cabeza. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y empiezo a leer libros. Entonces cojo a Buffett y cojo a Padre Rico, Padre Pobre. Kiyosaki. Uh-huh. Buffett no entendía nada. O sea, yo estudiaba finanzas, pero empezaban a hablar de finanzas ahí y era como que no cacho, ¿qué es lo que ve aquí? No entiendo. Pero empezó a leer Padre Rico, Padre Pobre y lo hizo tan tontito que yo lo entendí. Es finanzas for dummies, ¿no? Él dice, está escrito para niños de 9 años. Yo conocí a Robert luego. El man crea una cosa de monopolio porque él quería enseñar a la gente a invertir en bienes raíces jugando monopolio. Y crea el manual. Viene la socia Sharon y le hace un libro. Dice, todo lo que enseñas, tienes que ponerle estructura. Pero estaba tan patoja las notas porque Robert tampoco puede escribir. Pese que es el bestseller de finanzas personales más grande del planeta. No sabe escribir. No sabe escribir. Y claro, tú lees ese libro y es como que a mucha gente le molesta. Es como que es tan tonto este libro. Pero dentro hay un montón de información. Entonces entendí, por eso la gente abre una empresa. Por eso se invierte en bienes raíces. Así se usa deuda. Y así. Entonces me empecé a leer los libros. En inglés. Lee en inglés. Aprende bien. Te sientas con el diccionario porque en ese tiempo no había ChatGPT. Esta palabra significa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Años y años. Entonces ya fui internalizando. Yo fui cachando. Bienes raíces. Mientras tenías todo este proceso, ¿qué conversaciones tenías con tus profes, con tus compañeros de clases? Porque siento que tú estabas como
solo querías una vida diferente, ¿no? Y ya me exteriorizaste cómo pensabas en esa época, que era como, bueno, si quiero hacer todo esto, en mi checklist número 1 es resolver tema dinero. Quiero resolverlo. No, entonces no sé si te acuerdas cómo se traducía esto en tu forma de ser, en tu entorno. ¿Tenías alguien con quien podías conversar de estos temas? ¿No había nadie? ¿Te sentías como un lobo solitario? ¿Cómo era tu vida? Exactamente, es así. Es así porque lo que sucede en realidad cuando estás eligiendo una carrera es que estás viendo cómo hacer plata. Me encantaría decirte, vas a ver tu pasión y todo eso. Después estudié música porque me encantaba la música. Pero al final del día, lo que estás planeando es por un futuro. Y si vas a ser completamente sincero, tienes que responderte cómo hacer plata. Entonces, yo sí le destilé a eso. Dije, ¿cuál es la mejor forma de hacer plata para poder hacerla rápido y poder ser músico? Ah, qué chévere. ¿Cachas? Yeah. Entonces, ahí es cuando inicio en bienes raíces. Leo los libros de Padre Rico, de Padre Pobre. Digo, ya entiendo cómo evaluar un bien raíz. Y tenía 19 en ese entonces, me volví broker de bienes raíces de aquí. Y vendí algunas casas y todo eso, lo cual es bien difícil. Pero en ese entonces inicié con la universidad. Me di cuenta que estaba estudiando administración y me siento un día con un profesor y me dice, bueno, si vas a estudiar, le digo, estoy estudiando bien administración. O sea, me dice, mira, administración aprendes en la calle. En realidad estudia finanzas, que es un poquito más fregado. Entonces, métete a finanzas. Y resulta que mi perfil es analítico, súper analítico. Entonces me cayó como anillo al dedo. Y entendí todo eso. Y dentro de esta serie de Padre Rico, Padre Pobre, entendí que hay que tomarlo con un granito o dos de sal, ¿no? No todo el mundo le digo, esa es la Biblia, no para nada, cero. Pero tienes que aprender a vender. Uno. Luego quieres iniciar un negocio local. Es increíblemente difícil. Parece fácil en el libro. Y eso te va a tomar 7 años, 10 años. Luego quieres invertir eso en bienes raíces. Justo regresando a los valores de Warren, ¿no? Paciencia. y luego quieres meterte a acciones, porque la acción es un nivel de sofisticación más alto. En ese entonces, ¿le tenías claro esta peli? La de tengo que ser paciente para lograr todo esto. ¿O sí estabas ansioso? Súper ansioso. Ahora me doy cuenta que me meter a tener la libertad financiera 5 años después. Y dije, voy a darme 5 años para hacer esto. Ridículo. Nunca acabas, por cierto. Hablemos de la libertad financiera. No existe la libertad financiera. No existe. Y mucha gente se pone, ¿cómo que no? El término es popularizado por Robert Kiyosaki, pero quien lo crea es Kit Cunningham. Y antes le decían cheque por correo. Kit Cunningham es quien educa en negocios de Tony Robbins. Entonces, así es como lo encuentro, como de chiripa. Y resulta que él en realidad, junto con otras 2 o 3 personas, es padre rico. Robert habla de su tío en Hawái, no sé qué, que sí hizo un par de cosas. Y se le fue bien. Pero si tú indagas en lo que dice en el libro, esto es un pedazo de John Burley, bienes raíces, esto es un pedazo de Kit Cunningham, es un Frankenstein de unas 10 personas. Yeah. Entonces termino con Kit Cunningham. Y ahí Kit me dice, o enseñaba a leer estados financieros. Digo, yo necesito leer estados financieros porque yo veo, y tenía un título en finanzas. Yo veo estados financieros y digo, veo un montón de fórmulas. O sea, no cacho. Es como leer libros en el colegio. No cachaba. Entonces digo, ¿cómo veo la película? Porque había escuchado que gente ve estados financieros y ve la película. Y me quedaba, ¿cómo se hace eso? Me tomó full años entender eso. Pero cuando me crucé con Kit Cunningham, él me enseñó porque te explica como niño chiquito. Y te dice, el balance es este, los ingresos son estos, y el flujo de caja es esto, y esto hace esto, y esto por esto. Es como que alguien me prendió el foco. Lo que sí me ayudó Robert, y es el momento, es que en la página 3 o 4, ahorita tengo 19 años, por ejemplo, ahí, leo, no el que le prohibieron a él decir, no puedes pagar esto. Y le dicen, pregúntate cómo puedes pagar eso. Y ese rato, algo se aprendió en mi cerebro, porque yo me he dado cuenta que la conversación en mi cabeza era súper negativa. Y ahora no todo. Y digo, eso no me está funcionando. Y ese fue el momento, que digo, ok, ¿cómo voy a hacer esto? En ese entonces conozco una gringuita con la que eventualmente me casé. Y el problema era que la gringuita estaba estudiando español aquí. Y nos enamoramos, profundamente enamorados. ¿Cómo se hace? Me voy allá, me vengo acá. Pero me acordaba siempre de esa lección. A ver, a decir que no puedo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Quién tengo que ser para llegar a ese nivel? O hacer lo que necesito hacer. Y así es como que eventualmente la gringuita me abrió otro mundo. Ahora tengo que aprender inglés bien. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, otro nivel de sofisticación. La gringuita quiere ir a Estados Unidos también. Abrimos una empresa con un socio de Robert. Hacíamos coaching de ventas. Muy jóvenes, creo yo, para hacer eso.
Me fue terrible en ese negocio. Odiaba. Y la niñita dice, ¿sabes que esto es muy duro, man? Esto es muy duro y extraño casa. Y quiero irme un rato ya. Quiero sacar mi masterado en educación. ¿Estás casado? ¿Verdad? En ese entonces aquí ya estábamos casados. Ya. Nos casamos y vivimos aquí 3 años. Y luego le da esa crisis. Y yo digo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a probar allá. O sea, vamos. Y vas a Estados Unidos y crees que sabes inglés, crees que entiendes porque vas a Disney un par de veces, fuiste a Miami. Ves películas con subtítulos. Te sabes el coro de las canciones de Backstreet Boys. Todo. Y me tomó 1 año y medio darme cuenta de dónde estaba parado. Desde aprender a manejar. Manejar en Ecuador y en Estados Unidos, noche y día. Noche y día. Pagar impuestos. ¿Cuáles son los chistes internos del equipo de fútbol de la ciudad? ¿Por qué esta ciudad no se lleva con aquella? Me dolía la cabeza todos los días, man. Es cuando tú aprendes un idioma, te duele la cabeza. Literal. Al final estás agotado. Estás muerto. Y eso fue mi vida 1 año y medio. Pero yo estaba feliz. Y yo estaba feliz. Digo, bueno, está feliz, hermoso. Y ahora inicia ya desde cero. Bienes raíces. Digo, bueno, vamos a bienes raíces. Y todo esto tenía en mi subconsciente. Siempre he tenido como 2 o 3 trabajos, ¿verdad? No sé, hiperactividad o no sé qué pasa. Pero el tema ha sido que le meto un montón de esfuerzo. Cuando alguien me conoce, no sé qué impresión se llevan, como que, claro, me ven farreando en la noche o de viaje. Lo que no saben es que en el avión estoy leyendo, o antes de irme a la fiesta estuve trabajando y ya no da mi espalda, entonces tengo que salir a hacer algo porque si no... pero siempre estoy trabajando y siempre estoy pensando en eso, por eso soy tan distraído. Y te contaba la historia que la gringuita me dice una vez, ¿de qué color son las paredes de nuestro cuarto? Y vivimos ahí 3 años. Yo no sabía. Y es porque siempre estaba pensando en, ok, tengo que esto o aquello, no entiendo. Entonces... Pero la ventaja de eso es que el conocimiento es compuesto. Justo eso te iba a decir. Yo conozco algunas personas que tienen dislexia y por más que les cueste N veces más aprender que una persona normal, entre comillas, porque creo que no existe nadie normal, aprenden mucho mejor. O sea, es como... Tiene mucho más profundidad, más agarre su conocimiento. ¿Me explico? Por ahí va. Yo soy buenísimo para ver patrones. Yo te veo patrones así. Y te costó un montón. Te costó más de una década de tu vida. Claro. Imagínate. Claro, pero entonces, es por eso. Alguien viene y me da un problema y yo sé por qué. Ok, es por acá. Pero ya inmediato. Clac, porque yo he fregado tantas cosas en mi vida. Me ha costado tanto. Claro. Pero tienes que conocer toda profundidad. Exactamente. Y eso me da una ventaja competitiva digamos, en inversiones. Porque no puedes entrar a invertir así. Llegué. Compramos esta casa. Tienes que saber las leyes, tienes que saber los impuestos, de todo. De todo. Empezaste a contarme que te metes en el mundo de bienes raíces en Estados Unidos. Ahí van 2 preguntas para ti. La primera es, ¿qué tan diferente son las bienes raíces en un país como Estados Unidos versus Ecuador? Y la otra es, entiendo que tienes algunos activos financieros, algunos activos en bienes raíces, pero hubo una época en la que no tenías nada. Y yo creo que para el ecuatoriano de a pie, incluso luego de haber leído Padre Rico, Padre Pobre, es difícil concebir que puedes salir de esta rueda del hámster en el cual has pagado una vida entera un arriendo y jamás vas a tener tu casa. Ajá. Entonces, esa es como la otra pregunta. ¿Cómo se hace eso? En lo resumido que le puedas hacer, ¿no? Que puede durar 1 hora entera, ¿no? Pero por ahí va. La respuesta corta es networking. Y si tú no tienes capital, tienes que aprender a alzar capital. Y la única razón por la que alguien te va a dar capital es porque eres una persona que dice lo que hace y hace lo que dice. Pueden confiar en ti. Eres íntegro. Tienes integridad. Ajá. Y segundo, sabes lo que haces. Entonces, ahí viene el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cuántas negociaciones de bienes raíces como estas has hecho antes? Ninguna. Entonces tienes que conseguir un trabajo que te eduque en ese tema. Normalmente la progresión es esta. Consigues un trabajo en algún lugar que te gusta. Y si puedes pagar las cuentas, ojalá cuando seas joven. Si no tienes que mantener hijos, se te cierran un montón de oportunidades. Y aprendes lo que quieres o necesitas. Y si te gusta, vas subiendo y eventualmente ya puedes hacer lo tuyo. Entonces, hay que tener claro que cualquier negocio te va a tomar en promedio 7 años. La diferencia en bienes raíces de Ecuador y Estados Unidos es grande porque la velocidad de negociación allá es muchísimo más alta. En Ecuador el promedio de vender una casa es 3 años. En Estados Unidos 3 meses. Imagínate. Entonces, y justo hace como un mes estaba haciendo un mea culpa. Estaba una retrospección de estas cosas. Y resulta que yo en el 2011 compré unas propiedades de acá. Eso sí fue una historia. O sea, yo súper... yo pensando, ya veré cómo hago el financiamiento. Llego a una propiedad
y produce unos $3,000 al mes. Y el hombre pedía 150,000. Y yo digo en mi cabeza, eso es un retorno alto. No tiene parqueaderos, bueno, tiene sus problemas, está bien. Digo, vamos a ver, entonces me voy a negociar. Y mi mamá es súper complemento mío, porque ella es súper carismática y tiene un montón de energía, y yo soy más analítico. Entonces yo ya sé que ella me complementa y le digo, ven conmigo, vamos a hablar de este tema. Era 180,000 en ese entonces. Y mi mamá se sienta conmigo. Éramos hablando con el señor, sí, el señor era negociando. Sí, 180,000 está súper barato. Y decimos, yo iba a decir, sí, tiene razón, pero... Y mi mamá coge, ¿qué? Bueno, 170,000. ¿Cómo? Bueno, ya, 160,000. ¿Qué? ¿Y con qué 3? Bajó $30,000. Y era como que, wow, maestra. Eres muy buena en esto. Y lo que sucedió y ahí fue y bueno, y ahí me ayudó. Entonces yo iba veniendo en negociaciones. Y un día, no me doy cuenta de esto, la suerte que tuve es que me estoy levantando. Ya cerramos en 150,000. Recuerda que esto está produciendo 3,000 o más. Entonces, si esa es la tasa de retorno sobre inversión, es muy buena. Es bueno. Para las ciudades es extraordinario. Y me estoy levantando pensando, ahora cómo voy a financiar esto, no tengo idea. Me dice, me imagino que quiere la financiación privada. Y yo, ¿qué financiación privada? Por supuesto, claro que sí. ¿Cuáles son los términos, por cierto? Entonces, el dueño de la propiedad me financió la propiedad y yo tenía que sacar $50,000. Sin darme cuenta, gracias a Dios, porque no me di cuenta lo duro que era sacar un préstamo en Ecuador. Sobre todo en el estatus que estaba tu vida, ¿no? No sé cómo estaba tu historial crediticio. Yo, o sea, tenía 23, 22, o sea, chamo. Claro. Ya tenía era corredor ya 2-3 años, entonces tenía ideas de lo que quería y dónde lo quería, claro. Y sabía las cosas, pero nunca había sacado un crédito y no hubiera podido sacar un crédito. Inclusive hoy día no creo que podría sacar un crédito si pusiera. Pero hay formas. La respuesta a una de las preguntas que hiciste es que, por ejemplo, la esposa de Kiyosaki no utilizó financiamiento bancario en los primeros 9 años de invertir en bienes raíces. Entonces tienes que encontrar las formas. Hay formas, tienes que ser creativo. Puedes crear papeles, deuda, puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, podemos hablar luego de eso. Cuando fui a Estados Unidos fue justamente lo que hice para crear riqueza. Ir al Chulco, ¿qué te parece esa idea? Imposible. No te dan los números nomás. No te dan los números. Exacto. Pero la gente a veces no se da cuenta porque obtienen liquidez inmediata. ¿Me explico? Es interesante lo que me cuentas, pero antes de salir ahí, no me dejes olvidar ese punto. Es que justo compré en 2011 esa propiedad. Y luego nos mudamos a Estados Unidos 1 año o 2 después. Creo. Y se cae el mercado. No, 2011 también. Cayó el mercado 2008, 2010. Y para que veas la locura, no siempre se puede invertir en bienes raíces. Hay momentos específicos. Tienes que ser súper paciente. Una vez cada 10 años. Se cae el mercado. Y en Phoenix, Arizona, que es donde queríamos vivir, los precios de las casas caen de $260,000 a $60,000, $50,000. Eso es una queda así. ¡Wow! Y eso es lo loco. Los arriendos no cambiaron. Pero esto fue luego de la burbuja inmobiliaria del 2008. Justo estamos hablando del 2011. Claro, todavía había rezagos de esto. Ya empezó a subir. Yeah. Pero la gente tiene miedo. Y ahí entra ya entendí un poco más a Warren Buffett. Y entro y digo, pero esto no tiene ningún sentido. Y iba y hablaba con la gente, ¿por qué no compro una casa? Y simplemente no tengo el cash o no me dan crédito. Ah, entiendo. ¿Por qué no compro una casa usted? ¿Quién quiere esas cosas si no van a valer nada en 10 años? La gente está saliendo de esta ciudad, no sé qué, no sé cuántos. Y me quedo pensando, a ver, esta casa valía $260,000 hace 3 años. Hoy vale 60, 50. Y de arriendo da 1,000, 1,100. O sea, ¿quién no estoy viendo? Y vas a ver el seguro. O sea, la aseguradora te aseguraba la casa por $150,000. ¿Por qué? Costaba replicar la casa a eso. Entonces digo, no, ¿estoy loco? O tengo que acelerar aquí. Y ahí es cuando decido mudarme acá. A Estados Unidos. Y alzamos un poco de capital de familiares. De allá, principalmente. Y vamos comprando estas casitas. Con unos nervios, porque claro, cuando compras una propiedad no duermes. La primera vez es como, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué puedo hacer? No sé. Claro que sí. Pero y luego te acostumbras. Y comprar una casa, 2, 3. Yo dije unos 10 años debe tardar para subir este mercado. En 3,5 estaba otra vez ahí. En los 260. Más o menos. 150. Entonces compraste algo que se triplicó en 2, 3, 4 años. Claro. Y te están pagando cada mes $1,000. La hipoteca era 600, 700, 800. Y entonces compré los que más pude. Pero iba y alzar capital, la gente me dice, estás loco. O sea, todo el mundo decía, estás loco. Ahí es cuando sabes que tienes que acelerar. Ahí sabes que estás bien. Entonces, haciendo una culpa el otro día, me doy cuenta que
un dólar que Ney invertía en Estados Unidos en el 2011, hoy día valían 5 o 6. Un dólar invertido en Ecuador vale 1. 10 años después, 15 años después. La propiedad esa que compré vale lo mismo que a lo que compré la otra vez. ¿En serio? Ajá. Entonces, te das cuenta que sí hay una diferencia. Claro que hay una diferencia. Qué fuerte. Y cuando tienes esa bolita de nieve, es como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Ujú. Entonces, yo, si hubiera quedado en Estados Unidos, estas casas ahora son garantía para una tercera, cuarta, quinta. Y así es como hace la gente. Entonces, estaría en otro nivel también. Ya estaría en otra cosa. Pero, claro, llega un punto donde yo ya no daba en Estados Unidos. Ya no daba. Me faltaba mi familia, me faltaba mi grupo, me faltaba mi gente. Justo eso te iba a decir, porque entiendo que, a ver, eres un lobo solitario por tu forma de pensar. Pero después de todo, siempre pertenecemos a una tribu, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con tu relación, con tu estado de ánimo, estando allá? Porque económicamente no te está viendo mal, ¿me explico? No estábamos plantando para el futuro. Nunca tienes cash. La ironía de ser inversionista o lo que sea es que nunca tienes cash. Porque siempre estás haciendo algo más. Ves oportunidades. Para alguien, como tú decías, que está iniciando, lo que necesitas es flujo de negociaciones. Deal flow, le dicen los gringuitos. Necesitas ver varias negociaciones y de 100 una funciona. Pero tienes que ver las 100. Tienes que todos los días estar corriendo para tener oportunidades. Y tienes que crearte esas oportunidades. Porque nadie te va a decir, aquí están las 100 oportunidades. ¿Y eso es algo ese flow es algo que existe en el mercado ecuatoriano? No, tienes que creártelo tú. Networking, metiéndote de cabeza, lo que sea que quieres hacer. Ok. Ahora, respondiendo a una pregunta anterior, ¿te acuerdas que te decía el tema del chulco? Ajá. Para muchas personas, a ver, es como, puede ser una solución desesperada, pero hay personas que también lo ven como una opción de inversión, ¿me explico? Entonces, tal vez puedes como detallar por qué es una mala idea. Hay una cosa que se llama margen de error, que es una de las 2 ideas que Warren Buffett promulga un montón. Necesitas tener un buen margen de error. Si crees que algo vale 100, tienes que comprarlo por 70, 60, 10. Yo te voy a mostrar un par de opciones de que están a 10 centavos, que es una locura. Pero la vida pasa, man. Entonces, si estás con las justas, no tiene sentido. Y es un problema que yo sí veo a la gente que no piensa mucho en bienes raíces. Algo te produce 10% y te endeudas por 15% a 20 años, 7 años, 10 años. No da, pues. 10%. Pero como ellos pagan ya con cash, ahorros, lo que sea, un buen pedazo de eso. Dicen, mis cuotas son de 1,000, mi arriendo es de 800. Pero y todo este capital que gastaste no está generando nada, más bien lo perdiste. Entonces, mucha gente no hace esa comparación. Y es súper sencilla. ¿Cuánto produce mi casa? ¿Cuánto me cuesta el capital que tengo? Y así de simple. Es eso. La diferencia es tuya. Ok. Se habla mucho sobre que la generación Z, me parece que es la última. Sí, la última generación. Todas las personas que nacieron después del 2010, para serte exacto. Uh-huh. Los que nacieron en el 2010 ahorita están cumpliendo 14 años. Imagínate cómo pasa el tiempo. Dicen que son la primera generación que no va a tener su propia casa. Porque los sueldos, el tema de los ingresos personales no han aumentado mucho, pero las bienes raíces se han disparado, ¿no? Uh-huh. Entonces hay es algo como justo financieramente imposible hacerlo, ¿no? Hay formas y muchas personas lo van a hacer, pero es cada vez menos fácil. Si comparamos eso con la generación de los baby boomers en los 60s, que son las personas que todavía tienen el poder distribuido en el mundo, justo Warren Buffett, era muy, muy fácil tener 2, 3 casas a tus 30 años, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo el mercado. Supongo que esto también se combina con un tema que vamos a hablar después, que es el tema de inversiones, stocks, claro, ahorita estamos recién iniciando, así que quédense todavía. pero bueno, te pongo esto sobre la mesa porque siento que incluso en el 2011 todavía era una muy buena época justamente para hacer el tema de... Claro, es la mejor época de mi generación. Imagínate, los últimos 20 años, tienes ¿no? que estar listo. Yo estuve 3 años ahí viendo cómo se movían las cosas. Claro. Que decían los números no tienen ningún sentido. ¡Carac! Es hora de saltar. Todo el mundo tiene miedo. Fuerte. Ahora, regresando a la línea del tiempo. ¿Qué pasó? No tenías cash, pero estabas, por así decirlo, a nivel de patrimonio, estabas bastante bien, estabas creciendo. ¿Qué es lo que pasa con tu vida? Ya creo una base y me doy cuenta, ¿sabes qué? Bienes raíces no es tan buen negocio. ¿Por qué? Porque tienes un activo que te genera 3%, 4%, 5%. A veces. Se te daña algo como el aire acondicionado de Estados Unidos, se te fue 6 meses de ingresos.
hay una cosa que se llama depreciación. ¿Has escuchado depreciación? Claro. Ya. La depreciación es un gasto real. Tal vez no sea un gasto que te caiga hace rato, pero se va pagando con el tiempo. Tu depreciación es 5%. Digamos que deprecias tu activo en 20 años. ¿Cuánto produce tu casa? 5%. En Ecuador produce 3%. Entonces, en teoría, alguien que compra una casa aquí y la arrienda va perdiendo. ¿Por qué? Porque produce 3%, 4%, pero la depreciación es también 3, 4, 5%. Las cuentas, solo que todavía no te das cuenta. Pero bueno, no es tan buen negocio. Entonces yo me doy cuenta de eso y digo, bueno, vamos a donde está Buffett. Pero donde está Buffett es otro nivel. Todavía no cacho las cosas. Y me pongo a... Toda mi vida, toda mi plata que he tenido, todos mis ahorros, he tenido en educación. Me encanta, me encanta. Por cierto, el nombre del juego, tú mencionaste muy importante, es tener activos. Para las nuevas generaciones. No se pierdan. El nombre del juego es tener activos. Sean cual sea, ¿no? No, porque no sé si has visto esta narrativa que existe ahora en nuestra sociedad, que es como suscríbete a todo. Hay este modelo de suscripción. Desde Uber, desde Netflix, desde y ahora es el arriendo y ser parte de este club y descárgate esta plataforma. Entonces todo es si le sumas, es un flujo fijo que necesitas mes a mes para ser parte de esta sociedad. Pero ya no eres dueño de nadie, de nada. De nada. No eres dueño de nada. Entonces esa es como la narrativa que se está empujando, ¿no? Sí. Pero tú nos dices que se puede romper eso y que es importante. Y se va a romper. ¿Por qué? Porque las generaciones viejitas ya se están muriendo. Sí, hay una transición ahorita. ¿Y dónde se va? Mi generación, la tuya, ya tuvimos problemas. Una cosa conceptual bien importante. La libertad financiera no existe. Siempre tienes que estar resolviendo algún problema. Si tienes 20 casas, tienes 20 problemas distintos. A mí me pasa recién. Ayer se me va un arrendatario y no dijo nada. ¿Y ahora cómo resuelves ese tema? O sea, te queda y necesitas hacer una demanda. Y o sea, tienes que saber lo que haces. Entonces, leer Padre Rico, Padre Pobre es teórico. En realidad, si quiere... la gente dice... Yo entiendo muy bien. Dice, quiero libertad financiera. Lo que en realidad buscan es paz. Y para tener paz es un segundo. No necesitas todo este viaje que yo he hecho. Esa es mi conclusión al final del viaje, ¿no? O sea, si quieres estar en paz, tener un trabajo no es nada malo. Si te gusta lo que haces, es lo mejor del mundo. Hay precios que pagar y hay beneficios. Claro, Ney puede coger y irse a vivir a Bali mañana. No sé cuánto tiempo, lo que quiera. Pero le ha tocado pagar, ouch, un montón. Y no es que se vuelve fácil, sino que tú te vuelves mejor. Ya vas cachando, esto va a ser demanda, esto es contabilidad, a esta persona le llamo si es que pasa esto y pa. Tema de patrones, ¿no? Como decías. Ahora, regresando a la línea del tiempo, ¿qué es lo que decides hacer estando en Estados Unidos? En Estados Unidos conozco a Kit Cunningham, que es el mano derecha de Tony Robbins, volviendo al verdadero Padre Rico, Padre Pobre. Me enseña a leer estados financieros en un fin de semana. Costó un huevo de plata ese seminario, pero me explica como niño chiquito, así se lee un estado financiero y así se evalúa una empresa. Entonces, todas estas cosas difíciles que veía de Warren Buffett. Y alguien me explicó bien como niño chiquito. Lo que no aprendí en 4 o 5 años de universidad de finanzas, entendí así en un fin de semana. Y él dice, la forma más rápida, me acuerdo clarito, la forma más rápida de hacer $1 millón es comprando tu propio negocio. ¿Yo qué? Sí, comprando tu propio negocio. ¿Por qué? Lo que sucede estadísticamente es que alguien inicia un negocio y después de 2 a 7 años está cansado y tiene una base de datos, tiene clientes frecuentes y esa persona se divorcia, se va o ya está cansado o es la nueva generación que ya está retirándose. Y hay una oportunidad grande para nosotros y las nuevas generaciones. Es que nadie quiere comprar sus negocios porque tener un negocio es como tener un bebé. Pero romantizamos el restaurante, iniciar esto, iniciar el otro. Iniciar un negocio es lo peor que puede ser porque tus probabilidades de éxito son súper bajas. ¿Qué haces para mitigar eso? Vas donde el dueño de negocio y dices, señor, si algún día está interesado en vender el negocio, mire, me interesé, entras en las conversaciones. Y como es tan duro vender un negocio, el dueño está dispuesto a financiarte el negocio. Debería. Los que se venden, 12 negocios en Estados Unidos que entran a la venta, se vende uno. En Estados Unidos. Aquí no sé cuánto sea eso. Entonces, tienes poder de negociación como comprador. Y puedes decirle, Charlie, te compro tu podcast. ¿Qué quieres? Mira, te puedo ofrecer esto. ¿No? Bueno, pues al siguiente. Teniendo en cuenta que, claro, comprar un negocio es algo duro y te va a tomar años estar ahí y todo ese tema, pero vas a iniciar en otra etapa. Y puedes comprar incluso varios negocios, porque la idea es que si tú sabes lo que haces, puedes de cierta forma optimizar. Cuando traes una nueva energía a algo, ¿lo has notado? Completamente. Es como cuando hay estos casos de éxito en el que cambian el gerente y entra alguien que ha traído resultados de otras empresas y transformas el negocio. El día de hoy, el éxito está en comprarse negocios que la inteligencia artificial no vaya a destruir. Lavanderías tienen una tasa de éxito súper alta, 95%.
en Holanda, raspar las ventanitas de un segundo piso, tercer piso, porque ya todas las ventanas son de madera, cuesta $7,000. Una fachada, y te hablo de una casita de esas chiquitas, ¿no? Que ves en las fotos. Sí, no es un edificio. No es un edificio. Sí tienes que llegar a un tercer piso, pero tratar la madera €7,000, la más barata. Tenía cotizaciones de €7,000 a €10,000. Y yo me quedaba loco. O sea, es algo que yo puedo hacer, pero es la realidad. La gente, por ejemplo, en Holanda todos son educados. Entonces todos son doctores, todos son abogados. Nadie hace labor manual. Entonces yo sí creo que estamos sobreeducados hoy en día, especialmente cuando ya viene inteligencia artificial. Sí, completamente. Eso pone mucho en Y perspectiva. esa es la oportunidad en realidad en finanzas hoy en día. Es ir a esos negocios, porque esos negocios tampoco tienen mucha sofisticación. Puedes crear una base de datos, puedes crear lo que tú quieras. Pero la gente está cansada. Entonces tú vas, le metes nueva energía y sabes que tu fortaleza, tu negocio, yo lo veo como un castillo con una fortaleza alrededor, ¿no? Y va a ser protegida por el laguito que está alrededor. Entonces, entre más simple sea, a veces es mejor. Y ya tienes un flujo de caja constante. Entonces me pasé siendo hace un año en Estados Unidos. Me metí de cabeza a comprar negocios. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces salgo de este seminario Kit Cunningham y dice a comprar negocios. Digo, un bar, lo que tú quieras, pues anda a comprar negocios. Empieza a crear esta experiencia. Y yo, bueno. Entonces me dedico a lavanderías de monedas, que es los que tienen la tasa de retorno más, de fallo más pequeña. Y en comparación al rendimiento de un bien raíz, ¿cuánto mejoró? Hace lo mismo más, 3 veces más, 2 veces más. Ya. Entonces, y puedes hacer cosas, ¿no? Como meter una máquina de Coca-Cola y ya tienes más ingresos. Justo. Entra la innovación cosas, ahí también, ¿no? Cosas chiquitas, ¿me entiendes? Estaba viendo algunos Baskin Robbins. En ese entonces había Cold Stone Creamery que está quebrada. No sé si quebró, pero en ese entonces estaban regalando básicamente. Entonces empiezo a ver temas franquicias también. Me metí de cabeza 1 año y medio casi a hacer eso. Y en esas cosas ya empiezo a hacer una red. ¿Por qué soy bueno haciendo networking? Es porque me cae bien la gente. Te juro que a mí me parece emocionante. Lo que tú haces, a mí, ¿cómo se hace? ¿Por qué se hace? Y todo el tiempo estoy así. Y de ahí me acuerdo, sí, el Charlie, cumpleaños del Charlie. Y es natural para mí porque me cae muy bien la gente. Aunque sea introvertido. Y empiezo a hacer networking. Y ya tenía como, no sé si 10 casas en ese entonces allá. Y uno de mis mentores me dice... Él sabía que yo estaba en Estados Unidos solo con mi esposa. Y como que nos adoptó. Súper buen tipo, me encantó. Y nos invita y dice, vean, tenemos un juego de fútbol americano. Vengan. Yo no tengo idea de fútbol americano, qué es eso. Pero digo de una. Y estaba viendo estas empresas. Y cuando llego me doy la sorpresa de que era una suite en el estadio más grande de Arizona. Entonces llego y es el estadio más grande que he visto en mi vida. O sea, llegas y es un eventazo. Es donde estaba el Super Bowl. Y entramos a una suite y me acuerdo que el man firmó los snacks, las alitas, que la cerveza, y el mínimo era $2,000. Entonces el man cogió, papá. La suite era de Brad Sugars. Brad Sugars es el fundador de Action Coach. Entonces Action Coach lo que hace es, va donde un negocio, digamos el tuyo o un restaurante y lo que sea, y te implementa sistemas, como haría Deloitte en todo eso, pero mucho más práctico. Una de las cosas que Robert me enseñó es para todo lo importante en tu vida necesitas un coach. El man tiene más de 1,000 oficinas del mundo. O sea, el man vive en Las Vegas, llega en avión, en jet, a la sala. y vuelve a Las Vegas antes de que yo llegue a mi casa en Arizona, en carro. Y el man porque va en jet privado. John Burry se llama, mi coach de bienes raíces. Estábamos en la sala y la calidad de gente era súper extraordinaria, es alta. Y eso te pasa a veces en la vida. Entonces te quedas como que, bueno, ¿cuándo te pasó esto de hacer networking? Fueron varias etapas. Pero es poco a poco, se va subiendo así. Pero especialmente si das valor. La clave de hacer networking es dar valor agregado. Y voy donde Johnny y le digo, mira, estoy viendo estos negocios. Voy a comprar estos negocios. Unas 3 heladerías o algo así. Y me dice, no sé muy bien, pero habla con él. Entonces voy y hablo con un man. Y era un poco más joven. No, era mayor a mí. Unos 4 o 5 años. Pero él venía de una familia con cash. Y empieza a hablar conmigo y dice, sí, no sé qué, no sé cuántos. No sé si es buen negocio o no negocio. Pero sabes que yo sí sé quién te puede ayudar. Porque ya veo que estás yéndote a otro lugar. Yo no te puedo ayudar, pero sé quién te puede ayudar. Dice, vente a Los Ángeles. Estaba en Arizona en ese entonces, tal fecha. Y eso sí, me trae corbata. Yo ni le pregunté a dónde iba yo porque yo confiaba en este man. Digo, de una. Voy a estar ahí, muchas gracias. Dicen, ya chévere. Y nos habla, sí, vamos al fútbol y todo. Hermoso. Bueno, voy a Los Ángeles ese día. Y me presenta, y era un grupo de coaching. No me preguntes de qué. Pero era todo un hotel lleno de gente. Claro, esto de mega eventos, ¿no? Era un mega evento.
Era un mega evento. Yo no entendía, pero era súper exclusivo. No era tan grande. Pero todo el mundo bien puesto y todo. Bueno, guay, ¿dónde estaré? Como ni pregunté dónde estaba yendo. Llego y me presento a alguien más. Ah, sí, él compra y vende negocios. Ah, hola, ¿qué tal? Un gusto. Dicen, bueno, señores, un gusto conocerles. Bueno, vamos a iniciar con los eventos y todo eso. Les esperamos para el inicio de la cena a las 7 de la noche. Va a haber van a hacer capital para algo. No, bueno, Llego un poquito, casi tarde, porque nunca llego tarde a ningún lado. Casi tarde llego. Y dicen, Ney, buenazo, pasa. Aquí está tu puesto. Y me sientan en una mesa de 7 personas. Y cuando me siento, me doy cuenta que a mi derecha está el hijo de Donald Trump. En ese entonces no era presidente. Es Eric Trump. Eric Trump. Ajá. A la izquierda vuelvo a ver y estaba el presidente de Disney. Entonces, claro, yo cacho a estas personas porque constantemente estoy leyendo, pero... Claro, pero les veías en algún blog o algo así. No son tan conocidos, me cachan, Sí, que sí, vas sí. y cruzas la calle y les conoces. Sí. Y así conocí un montón de gente así porque yo sé quién es, pero nadie más sabe. Y entonces yo voy y hablo con esa persona. Y me doy cuenta que estoy en un cuarto que... ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y eso fue un proceso de conocer... Así conocí a Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Al Pacino. En ese entonces estaba en vivo Jack Welch, el de General Electric, descrito como el CEO más grande de la historia, en realidad. Cogió a General Electric y le mandó de aquí a acá cuando ya era un gigante, pero como Apple, Steve Jobs. Sí. Le transformó. Es como prácticamente una empresa antes y después, ¿no? ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Otra historia. Una vez insulté sin querer a Steve Wozniak. ¿Insultaste? No tanto, pero fue... Estoy hablando... Mi hermano trabaja en Silicon Valley. Ese enano cogió otro camino en la vida y le fue súper bien. Mejor que a mí, creo. Tiene una vida súper chévere. Haciendo el tema de empleado. No hay ningún problema con ese tema. Pero él siempre le gustaron las reglas claras y que se ha sacado la madre. Eso somos trabajadores de mi familia. Y estoy visitándole a mi hermano y estoy hablando con alguien en el teléfono. Y yo en ese entonces estaba haciendo una empresa de hardware. Y yo hackeaba todo. Yo te abría el celular, le cambiaba la batería. Tenía un celular de este tamaño porque quería extra batería. Tenía un Android que tenía jailbreak y toda la cosa. Estoy así y de pronto veo un Tesla. Y en ese entonces Tesla era nuevito. $150,000, $120,000 un carro. Entonces dije, un Tesla, primera vez que veo uno. Y se baja Steve Wozniak. Yo, Steve, ¿puedo tomarme una foto contigo? Que no sé qué. Sí, claro. Y la esposa, a ver, dame el celular. Y todos allá tienen Apple. Yo saco mi Android con una batería de tamaño que se colgaba. Y la van a coger y dice, y Steve Wozniak es, pero tipazo. Es un tipazo. Yo me dije, qué bestia, trágame tierra, man. Y resulta que este grupo también le conocía a Steve Wozniak. Okay. Entonces, por ahí, lo que te dije hace un rato, cuando tú empiezas a hacer networking o quieres hacer algo más, la vida te empieza a presentar a algunas personas. Yo siento que nunca pertenecía a estos grupos. Estaba en otro nivel mío, obviamente. Pero en mi momento de que yo quería hacer algo más, la vida me fue presentando a esas personas. Es raro cómo funciona la vida, pero sí. ¿A la final hiciste algo con una de estas personas? ¿Salió algún business? ¿Llegaste a alguna asesoría? Aparte del negocio sociedad. que abrí, el negocio de coaching aquí fue con un socio de Robert Kiyosaki que se llama Blair Singer. Traje a Mike Maloney a la San Francisco, me acuerdo. Mike Maloney es autor del libro de inversión de oro y plata. Y ahí entendí cómo funciona el dinero, que es un tema bien importante. La mayoría de gente no entiende cómo funciona el dinero. Es hasta un juego un poco macabro cómo funciona. Pero lo que sucede es que la mano izquierda del gobierno estadounidense firma cheques a la mano derecha, con la promesa de que
de que de nada, no hay nada atrás del dinero, es simplemente algo de ley. Antes del dinero se llamaba plata porque era un certificado de plata. Aquí le decimos plata en Ecuador al dinero. Tienes plata, pero es porque antes el dinero real era oro y plata. Claro, y por un tiempo estuvo respaldado estos certificados en una reserva de oro y plata. Hasta el 71 entra Nixon, quiebra el Estado estadounidense y él dice, cambiemos el sistema monetario. Dice, entonces ahora vamos a salir a flotar, se dice, al dólar. ¿Y qué es lo que va a darle poder al dólar? Es que nosotros podemos pagar las deudas. Vamos a poner impuestos a nuestra gente y así vamos a generar ingreso. ¿Qué es el dinero? El dinero en realidad es como una base de datos del esfuerzo que has puesto en algo. ¿Y cómo te valora alguien más? Es tiempo. Si tú quieres hacer tu propio sándwich, desde la nada te va a tomar un montón de plata y un montón de tiempo. Que el trigo, que no. Pero puedes venir con esto y decir, toma. Entonces, ¿por qué vale un billete algo? Es porque tú y yo nos pusimos de acuerdo. Bueno, ya estamos medio lavado el cerebro desde chiquitos, obvio. Sí. No tenemos opción. Pero hay formas de hacer trueque, no es tan efectivo, pero si tú no tienes plata, puedes crear riqueza de la nada. ¿Sabes que en el mundo de la creación de contenido y de estos llamados influencers hay mucho la figura del canje? Que es bastante criticada, pero a la final es cambiar los servicios que ellos tienen por productos y servicios. Uh-huh. Y es algo que aprendí de mi viejo. Una vez viene y me dice, ¿sabías que los esquimales tienen 50 formas de decir nieve? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, bueno, porque la nieve blanda es distinto que la dura, porque la mojada, entonces cada uno tiene... Entonces, entre más profundidad tienes en algo, más diserciones tienes. Dentro del capital, claro, si tú piensas en dinero y dices, es que no tengo dinero, pero dentro del capital tienes capital relacional, capital, tú creas capital, tú puedes exponerme a mucha gente, eso tiene un montón de valor. Entonces, networking es una forma de capital. Uh-huh. Los mejores retornos sobre inversión que yo he visto es justamente porque alguien cogió, yo te ayudo con y en 2-3 llamadas crearon un montón de riqueza. Pero tienes que cultivar eso con mucho tiempo, muchas décadas antes. Pero bueno, volviendo al tema del dinero. La mayoría de gente no se da cuenta que la forma que todo el tiempo el gobierno, ya sea americano, si usas el dólar, el tuyo si estás en otro país, lo que hacen es imprimir dinero. Imprimen dinero y lo que sucede en realidad es que te están robando a ti de tu bolsillo sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque ahora hay más dólares en la economía. Y muy poca gente se da cuenta de que en los últimos 10 años hemos perdido como 40 o 60% del poder adquisitivo. No se nota tanto. Sí, he escuchado que justo la inflación, que es la que estamos hablando, o la sobreoferta del dinero, que es como un término muy paralelo a proviene de la impresión y es el impuesto de los pobres, dicen que es, ¿no? También. A todos. Pero es un impuesto para todos, solo que afecta más a los pobres. Y de ahí viene la importancia de lo que te dije hace un rato, es tienes que tener cosas. ¿Por qué? Porque las cosas igual van a ir subiendo con inflación. Y ojo que la inflación es algo que el gobierno también manipula para que no se note. Los números. ¿Sabes que el concepto que me cambió la forma de ver esto es ver las cosas al revés? Porque me hablaban de la inflación, de cómo los precios suben, me decían. Y yo digo, chuta, los precios suben. Pero bueno, eso es bueno para todos, porque si todos los precios suben, al final del día todos hacemos más plata, ¿no? Tanto el consumidor como el vendedor, para sobresimplificarlo. Pero luego me di cuenta que no es eso. Es que tu dinero vale menos y tu capacidad de compra es inferior. Es decir, necesitas más billetes, por igual sobresimplificarlo, para comprar lo mismo que comprabas hace 1 o 2 años. Y eso es un problema, porque la tasa en la que tú produces dinero tiene que ser más rápida o más alta que la que el dinero se devalúa. Y eso sí es muy imperceptible y muy pocas personas en el mundo la conocen. Ahí está el 1% de la sociedad, justo, los que generan esa riqueza. Exacto. Y el tema de inflación es un tema económico, es un tema político. Sí. ¿Quién imprime plata? Y que ahora no podemos controlar, porque estamos unidos a Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces lo que sucede en efecto en Ecuador, Panamá o Estados Unidos es que el gobierno americano, no lo digo de forma mala, ¿no? Es el sistema. Si funciona el sistema, puedes aceptarlo y jugar con las reglas o ponerte bravo e intentar cambiar el mundo y suerte con eso. O sea, te deseo lo mejor. Pero la verdad es que chupa el gobierno americano nuestro poder adquisitivo para pagar por lo que sea. Porque... Y ahí empiezas a entender un poco más a los republicanos, porque yo fui demócrata. Cuando eres joven creo que eres demócrata. Después aprendes a ser republicano. Aquí le decimos izquierda-derecha. Eres más idealista cuando eres joven. Y dices, sí, que abran las fronteras o abramos las fronteras y todo ese tema, pero todo eso cuesta plata. ¿Y a quién le cuesta plata? A quienes pagan impuestos o a quienes usamos dólares. Al igual que iniciar una guerra o cualquier otra cosa. Entonces, ya te das cuenta de que, claro, cualquier decisión que tome Estados Unidos te va a costar a ti. COVID.
Imprimamos un montón de plata fue un montón de subsidios para empresas en Estados Unidos. Y eso pagamos tú y yo y vamos a ir pagando mientras hacemos dólares porque no se nota los primeros 3, 4, 5 años. Se nota luego. Tu poder adquisitivo es como que... Antes un salario te daba para mantener una familia y tener una casa y comprarte tu casa. Y te hablo de nuestros abuelitos. No te hablo de tantas generaciones atrás. Hoy en día, si te vas a Holanda, por ejemplo, donde sí hay préstamos, tienes que unirte 2 personas para comprar una casa. Ya no es una. Todos los 2 tienen que trabajar. En Ecuador ni así a veces verás. Es más como que aquí el que tiene propiedades es que tuvo suerte, porque fue heredando. ¿Quieres libertad o quieres propósito? Porque son caras opuestas de una moneda. Qué gran filosofía. Y es verdad. Claro, Elon Musk no está en paz. Nunca. Pero tiene un propósito. Salva a la humanidad, ir a Marte. La mayoría de gente no entiende por qué el man quiere ir a Marte. Y mucha gente dice, ¿por qué va a Marte si en África se mueren de hambre? No sé qué, no sé cuántos. Porque cualquier rato, y te hablo de cualquier segundo, puede haber un ataque nuclear. Que creemos que nunca va a pasar. Pero es una realidad. Y en 65 minutos, más de 1,000 millones de personas morirían. La capa de ozono empezaría a desaparecer y entraríamos en un... invierno. El invierno nuclear. Y yo prefiero morirme en la explosión que en el invierno nuclear. Porque va a durar muchas décadas. Y menos 30 grados, creo que es en teoría. Justo, se habla de las civilizaciones multiplanetarias, ¿no? O sea, para garantizar la existencia de la raza humana, tenemos que estar en varios planetas. De la para conciencia. Justo, para que si un planeta le pasa lo que acabas de describir, nuestra raza continuará en otros planetas. Es increíble lo frágil que puede ser la vida en teoría, porque no nos hemos muerto todos todavía, pero hoy en día alguien puede comprar un sintetizador de proteínas con $40,000 o $30,000 y crear un virus. O como COVID. Y combinan eso con un LLM, una inteligencia artificial. Claro. O cuando AI decida, no, hay que acabar con eso porque no pueden desconectar o lo que sea. Y eso es lo bueno de invertir porque me gusta. ¿Y por qué me gusta acciones? Es porque constantemente estoy aprendiendo cosas como esta. O sea, ¿cómo iba a entender yo esto? Es porque te metes a analizar una empresa y empiezas a entender estas cosas. Entonces, invertir en realidad es una forma de entender mi entorno, entender el universo, entenderme a mí mismo. Antes de empezar con el tema de acciones, ¿qué pasó con tu relación? La gringuita y yo... La gringuita se vuelve profesora. Y le encanta. Y nunca la he visto tan feliz en su vida como Propósito, cuando daba ¿no? clase. Tuvo propósito. Ese instante. Y yo era infeliz. ¿Clases de qué daba? Española a niños de 11, 12 años. Ah, ya. En un colegio. Entonces pasó de abogada a ser profesora. Y trabajó en Deloitte y todo. Entonces, en realidad la pasión de ella era eso. Y yo quería conquistar el mundo todavía. Yo quería irme al Himalaya. Yo quería ir a Bali. O sea, todavía no creía que estábamos ahí. Y ella no. Yo que soy feliz así. Y tuvimos 3 años psicólogo matrimonial. Y después de los 3 años, un día nos sentamos. Y esta psicóloga nos queda viendo. Ya era amiga nuestra, básicamente. Y nos dice, ¿sabes qué? A eso le llamamos diferencias innegociables. ¿Cómo se dice? ¿Irreconciliables? Irreconciliables. Tú quieres ir para acá, tú para allá. Ustedes crecieron juntos y ahora están así. Y ya hace casi 10 años, ¿no? De relación. Y ese rato fue como que... ¡Wow! Nos echaron un balde de agua. Es como que... Ok. Se reveló, la verdad. Lo que creíamos, el miedo que teníamos es verdad. Qué feo día fue ese, bueno. Fuimos a comer al lado y es horrible porque cuando estás con el corazón roto, te das cuenta que todas las canciones son de corazón rotos, güey. Éramos comiendo y empezaba una canción y llorábamos. Llamamos a nuestra familia. Les amamos. Y cuando dejar ir a alguien cuando le amas es súper duro. O sea, divorcio es duro por sí. Sí, obviamente. Pero cuando amas a la persona todavía, hijo, no le deseo eso a nadie. No le deseo eso a nadie. Increíble cómo podemos amar a alguien y concluir, incluso en ese escenario, que no puedes estar con esta persona. O sea, es una locura porque justo haciendo analogía de las líneas que tú dijiste, yo creo que sí puedes continuar, pero uno tiene que... Sacrificar su... Sí. Exacto. Y si ninguno está dispuesto, pues bueno, ahí sí ya no va más. Uh-huh. Y no sé si ninguno estaba dispuesto. Sí, supongo que en ese momento ya ninguno estaba dispuesto. Yo sentía que toleré muchos años, porque al inicio era 3 años de masterado. 3 años se volvieron en 3 años de masterado, más un semestre de práctica, más un año de práctica, entonces ya eran 5 años. Y yo tenía un desarrollo inmobiliario aquí grande en Santo Domingo de los Colorados. Entonces yo venía cada mes acá. Tenía una empresa de hardware que estaba iniciando allá en Estados Unidos. Y encima todas estas cosas que te conté. Entonces yo tenía muchas pelotitas en el aire. Y constantemente estaba sacrificando paz por tener propósito. Entonces supongo que eso le pasó a la factura a la gringuita también. La más solo quería estar en paz. Y le entiendo. Y ya pues nos divorciamos.
llego a Ecuador otra vez a reinventarte porque te das cuenta estás fuera del país tanto tiempo en realidad. Entonces vuelvo a Ecuador, entro en depresión 1 año, mal, y no podía controlar. La gente que no tiene depresión no entiende. Nunca había tenido depresión en mi vida. Pero eso fue y no me lo esperaba porque fue todo consciente y todo este asunto. Bueno, pero tu cerebro cambia y no lo puedes controlar. No podía estar solo. Ah, ok. Me acuerdo que un día Empezaste a intentar llenar. Un viernes estaba, no hay plan, ¿qué hago? Le llamo a un amigo, ¿dónde está? Ah, nos vinimos a Baños, que queda 4 horas y media de aquí. Y digo, y eran las 11 de la noche. Ya voy para allá. No sé cómo conseguí un carro. Llegué a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Claro, para mí la depresión me duró 7 meses, 8, no, tal vez un poco más. Va y viene. Va y viene. Estás súper bien en julio y de pronto diciembre tú estás mal. No sabes por qué. Pero con el tiempo va desapareciendo. Y en estos 4 años después conozco, ya vas calmándote, todo bien. Y le veo a la holandesa más hermosa que he visto en la Plaza Foch. Donde tenía en ese entonces una empresa de marketing digital. Y una de las personas que trabajaba para mí era también mi amigo. Y el man redondeaba haciendo clases de salsa en las noches. Y un lunes me llama, Ney, tengo un grupo de 12 holandesas. Necesito ayuda porque somos 4 hombres. Ayúdame. Y no supe más de ellos. Hasta 4 meses después que yo estaba mochileando en Europa. Y acabo en un pueblito que se llama Utrecht. Utrecht es un pueblito de 100,000 personas. El 80% de ellos son mujeres. Porque es la universidad de medicina y resulta que hay una tendencia de las mujeres a enfocarse en medicina, no sé por qué. Y el pueblito lleno de mujeres. Y, wow, qué chévere. 80%. Uh-huh. Es un montón. Sí. Resulta que sí hay diferencias de género cuando eliges o sea, es bastante. De hecho, entre más abierta es la sociedad, más se acentúan las diferencias de género en las carreras que eligen. El hombre se enfoca en cosas, la mujer se enfoca en personas. Ajá. Ajá. Sí, entonces, pues, y tú vas a Holanda, tienes la ciudad de hombres, ingenieros, la ciudad de mujeres, medicina. Loquísimo. Bueno, estoy ahí, posteo. Estoy en Utrecht, qué linda ciudad. Pasé todo, parecía un pastelito así de Disney. Wow. Y me escribe mi amigo, ¿te acuerdas de los holandeses de esa vez? Sí. Viven ahí. Digo, pucha, por favor, consigue el teléfono de alguna. Y me consigue el teléfono de ella. Yo no sabía. Yo decía, oye, ahí estaba. Hola, ¿qué tal? Era un domingo. ¿Qué fue? Sí, vamos a dale, no sé qué. Y fue 5 años de relación. Hasta que le dio COVID. Y eso te conté la otra vez. Sí, me contaste. Tuviste alguien que entrevistaste sobre COVID. Sí. Y es un tema súper importante también. El tema de COVID largo es algo que no conocemos muy bien, pero muchas personas... A ver, a mi ex va 3 años. Va 3 años con COVID largo. Perdió el trabajo. Era doctora. Siendo doctora, todavía la gente... Le explica a la gente y la gente no le cree. Yo entiendo que estuviste con ella en este proceso un buen tiempo, ¿no? Tratando de justo rescatarla y rescatar la relación, ¿no? Y es algo que aprendí, porque fue duro también, porque yo no quería terminar la relación. Y me di cuenta que ella es su propio salvador. Yo tenía que salir de la vida de ella para que ella encuentre eso. Ahora, regresando a la parte personal y entrando en el tema de acciones. Para las personas que nos han visto en algunos capítulos, vieron por primera vez que estamos con 2 laptops el día de hoy. Está bastante interesante porque ya me contaste un poco el recorrido de cómo llegaste a la conclusión que probablemente en el tema de acciones, tú nos vas a contar, es donde las papas queman, como diríamos, ¿Cómo se vuelve Warren Buffett el hombre más rico del mundo con $100,000? Si quieres ser buen trader y quieres ganar, digamos, el dinero que gana un doctor, te va a tomar el tiempo de un doctor. La mayoría de traders que sé que están bien parados en algún lado. Y no te digo que son multimillonarios, te digo que ya ganan como un doctor. Les toma 7 años. Hay algo con 7 años ahí en empresas, o sea, algo en excelencia. Y toma un montón de tiempo. ¿Por qué? No sé, porque te puedo explicar un sistema de trading en 5 segundos. De hecho, si un negocio sobrevive 7 años, estás en el 1%. Porque la tasa de deserción de los negocios al segundo año es altísima. Ni se diga el quinto. 7 años es un número interesante, como dijiste. Entonces... Te toma. Y aquí también se rompe mucho el pitch de ventas de muchos vendehumos, ¿no? Sí. Porque te dicen que con el cursito te vas a hacer millonario. El tema no es la estrategia, sino cuándo prestar el acelerador y cuándo no usarla. Y te aseguro que ninguno de los profesores que tienes te va a decir eso. Eso es como innato en ti. Como que no me siento de cierta forma, paras. No me siento de cierta forma. No es programación. Y, por ejemplo, ¿puedes ver este chart? Sí, ahorita estamos viendo el chart. Buenazo. Digamos que te muestro esto. Y te dice, oye, ¿a dónde va a ir esta acción? Digo, podemos capaz a tanto aquí o acá. Y dice, entonces, si yo meto tanto, ¿cuánto gano? Digo, no sé, o sea, es bastante subjetivo. Y entonces, ¿cómo? Me dice. Y me di cuenta que lo que él cree es que cuando ve esto, él cree que es aritmética.
Y esto es un triángulo de alguna forma y tú puedes calcular a dónde va a llegar por esto. Aquí, acá, no sé qué. Y no es así, pues la vida pasa. Tienes que saber el futuro. Es súper curioso, ¿no? Pero a veces queremos simplificar la vida y justo es lo que tú dijiste. O sea, por eso hay tantas noticias todos los días de cosas que no salen como esperamos. Y no, Así es. la vida pasa. Y vives en un mundo, yo siempre digo eso, vives en un mundo de probabilidades. Entonces, dime algo que sea 100% certero que no sea la muerte. No sé. Peor en inversiones. En nuestro tiempo, a ver, los casos más locos. Yo he visto el petróleo ir a números negativos. Futuros de petróleo. Un barril de petróleo te pagaban $36 por comprar el barril de petróleo. Por un momento, ¿no? Pero nunca antes de ese momento había visto nadie que algo podía ir a números negativos. No sé si te acuerdas o viste ese episodio. Claro que sí. ¿Fue hace un par de años? ¿Puede ser? Fue hace un par de años. Sí. Y es porque... ¿Qué fenómeno había sucedido? Lo que pasa es que esos contratos se llaman futuros. Te entregan. Tú estás comprando tantos barriles de petróleo y te van y te dejan a un lado y ahora es tu responsabilidad. Y de pronto algo se rompió en el sistema y dicen, yo no quiero estos barriles, no sé con dónde voy a guardar ni nada. Y empezó a caer el precio. ¿Qué otras cosas locas pueden pasar? O sea, tasas de interés negativas. En Japón recién pasó la semana pasada. Eventos cisne negro, ¿no? Cualquier cosa que... Hace una semana pasó un cisne negro. Ni tan cisne negro. Una cosa que pasa cada 10 años. Aquí una cosa que se llama volatilidad implícita. Pasó esto. Si ves cómo es en promedio el VIX, y ese es el índice de miedo, se llama. Cuando tú ves esto, ves cuánto miedo tiene el mercado. Claro, está bastante estable la mayoría del El tiempo. promedio es 16. 20 es alto. Ya. Y... Por ahí veo un pico de 20. Justo entre abril y mayo. Y el que pasó recién sí está... 68 creo que fue. Bueno, yo vi este día, que fue hace una semana o dos. El mercado cayó 3-4%. O sea, está dentro de lo normal. Pero había gente que... Una noticia salió. El mercado se desploma y no sé qué. Súper alarmistas, ¿no? No sé qué, no sé cuándo. Lo que en realidad pasó es que todo el mundo tuvo miedo. Y yo vi gente perder 30, 50, 90% de su capital en un día. Ya. Profesores de finanzas. ¿Y cuál fue el origen de este miedo? Japón ha tenido tasas en cero décadas. ¿Por qué? Porque a ver, es interesante. Las tasas de interés son como la gravedad. Entonces, es una palanca que el gobierno tiene. El gobierno, como hablamos de la inflación, es un tema político. Tiene la capacidad de aumentar las tasas de interés o bajarlas. Entonces, como frenar o acelerar. El problema es que quieren mantener la inflación y el empleo, que no se llevan muy bien, en cierto rango. Quieren la gente con empleo y que no se dispare la inflación. Pero si aprestas el acelerador, hay inflación. Si aplastas el freno, hay desempleo. Entonces tienes que estar así como que medio jugando. Sí. Como pisando sobre huevos. Exacto. Entre el uno y el otro. Exactamente. Entonces viene Japón y dice, bueno, por primera vez en décadas vamos a subir la tasa de interés de 0, casi, a 0.25 por medio. 0.25%. Y esto es lo que pasó. ¿Por qué? Resulta que hay gente que se endeudaba en Japón, traía esa plata a nada y compraba acciones. Claro, justo. Y hay un principio interesante también. O sea, el sacar dinero tiene su costo, que es justo los intereses. Y ese costo debe ser inferior a tu retorno. O si no, estás perdiendo plata, para sobresimplificarlo. Obviamente, si el costo del dinero es mucho más bajo en otro país, ¿por qué no vas a hacer eso? Se llama carry trade. Y un día te levantas, hoy día el problema es carry trade. Ayer fue Trump, casi le metieron un tiro. Anteayer fue, petróleo. Entonces, todos los días hay algo. Entonces, por eso el mundo del trading, quiero desmitificar este tema. Puede ser todo bien. O sea, la gente que perdió, yo vi perder 30, 40, 50% de su capital en una mañana. No era gente tonta. Era gente súper capaz. Son profesores de finanzas en universidades de Estados Unidos. 20 años. Es que estos eventos, Black Swans, pasan. Y la pregunta es, ¿estás listo para uno de esos o no? Entonces, claro, y vives en un mundo de probabilidades. Y esto no estaba contemplado. Qué fuerte. Y bueno, desromantizando el tema del trading, ¿tú te consideras un trader? No muy bueno. Ya. No muy bueno. Por diseño. Porque la escuela de Buffett es contraria, ¿no? Buffett puede no hacer nada 2-3 años. Un trader se mete a ver las barritas de 5 minutos como esta de aquí que pasó ahorita, o de 1 minuto, o de 10 segundos, alguna vez. O sea, estudio trading. En futuros de trading hacía 10 segundos barritas, ¿me entiendes? Pero entiendo, esto es... Primero, no es una vida que yo quiero. Yo sí quiero poder coger un avión, irme a un lado, irme a la playa o algo. Es súper estresante, ¿no? La vida del trader. El mercado está de 24 horas al día. Si no tienes límites, ¿quién te para?
la posición en la que estás es más bien como inversionista. Ujú. ¿Ya? Es como comprar casas. Por eso iniciamos hablando de casas. Cuando tú compras una casa, esperas tenerla siempre, ¿no? O al menos muchos años. No sé. Pero estas casas pueden triplicarse, quintuplicarse o hasta más en 3, 5, 2, 10 años. Depende. Ok, entonces, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente con las acciones? Mira, lo que yo hago, rapidito para no aburrirte, es, por ejemplo, vas a una empresa cualquiera y empiezas a ver qué ventas tiene, cuánto les queda, cuáles son sus gastos, y tienes un montón de variables. En realidad tienes que valorar una empresa. Entonces, no es tan sencillo, pero tienes que buscar donde nadie más está viendo. Entonces, por ejemplo, en Microsoft no voy a meter nunca, mira, la capitalización de una empresa sí es 3 trillones. Son números muy, muy grandes. Astronómicos. Astronómicos. Lo que yo hago es irme a ver empresas como la Bolsa de Valores de Quito. Tienes buenas inversiones en la Bolsa de Valores de Quito, pero comprar una acción en la Bolsa de Valores de Quito es una joda. Tienes que traer el pasaporte, quién es usted, que precalificar, no sé cuántos para comprar 100 acciones de la favorita o algo así. Pero como es tan difícil, hay oportunidad, porque hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Claro, de hecho, la mayoría no están dispuestos a hacerlo. Ajá. Es como cuando vas a comprar... hay momentos especiales para invertir. Como cuando se cayó el precio de Phoenix. ¿Te acuerdas de la historia? Uh-huh. Ya, todo el mundo tiene miedo y estás loco. Eso es un buen lugar para ir a pescar. Porque todo el mundo tiene miedo. Y hay cosas loquísimas. O sea, lo que te voy a mostrar ahorita son cosas que he encontrado en 4 o 5 años de buscar así todos los días algo. Y de pronto, encuentras algo. Y es como, imagínate tener una novia. Consigues una novia y sabes que no es perfecta, pero es tu novia. Y estás feliz con tu novia. Así es una acción. Vas a tener un montón de peros. Todo el mundo te va a decir por qué es mala idea. No. Pero al final del día ya aceptas cómo es esa empresa y te la quedas. O tu casita o lo que sea. Es así igual. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a mostrar una que me encanta, que es fácil de entender. Este es Oroco. Oroco es una mina de cobre en México. Es un terreno, Charlie. Yeah. Es un terreno. La inteligencia artificial no le va a destruir. La competencia no le va a destruir. Es un terreno con cobre. Pero es aburrido. Es aburrido porque ahí está el cobre y tenemos que esperar a que alguien compre. Esto es lo duro de invertir. Mira, ahorita tiene una capitalización de ¿qué? Que 60 millones de dólares. Podrías ir a comprarte el terreno por 60 millones de dólares en teoría. Si compras una acción de 36 centavos, es lo que estás diciendo. Sacaron hace 2 días un reporte. Tienen hoy en día más de 1.400 millones de dólares vale ese terreno. Yeah. Ese es un 23 a 1, 10 a 1, no sé. ¿Cuánto está la acción? Eso es una acción de 3.10. Son 10 veces más. Entonces, yo sí estoy dispuesto a sentarme 10 años y que no pase nada en esta acción. Porque cualquier día coge, ¡plac! 10. Un departamento no va a hacer eso. Claro, jamás. ¿Y por qué es duro? Porque este precio salta como yo-yo, ¿no? Mira, ahorita está en 30 centavos. Llegó a estar a 3.60. Yo empecé a comprar aquí. Y lo que pasó es que hubo un boom después de COVID en las acciones. Y esto subió, ¿qué? Mira todo eso, es 1.239%. El terreno es el mismo. Sí, vale 3,10, pero bueno. Entonces, cuando compras aquí y estás por acá, que es lo que me pasó, eres un genio. Pero cuando estás aquí y llega acá y no sabes lo que haces, el terreno es el mismo. Entonces, ¿qué haces? Ojalá, o lo que haría Buffett, es seguir comprando cada vez que puede, poquito a poco. Porque algún día esto va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Y esa es la parte difícil de invertir, es pensar distinto a los demás, tener paciencia, es súper duro. Porque todo el mundo te está diciendo, oye, haz algo. Claro, porque entiendo que el Warren se daba el trabajo de leer justamente toda esta información de la empresa, súper engorrosa, pesada. Y ahí es donde entiende que con paciencia, agregarle todo lo que aprendió, más paciencia, esto tiene la probabilidad de despegar en su momento. El conocimiento es compuesto, ¿entiendes? Entonces a mí me tomó 3 años entender cómo valorar una empresa de cobre. Y algún día si se pasa una oportunidad frente a mí voy a decir, sí, así. O asado, cocinado. Claro, aparte entiendo que se viene una fuerte demanda de ciertos metales a nivel mundial por justamente los requerimientos desde la blockchain, todo lo que necesita en procesamiento, y ni se diga la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Sí, y es por eso que me metí a investigar el cobre en primer lugar. Y es porque un Tesla usa 4 veces más cobre que un carro normal, por ejemplo. Solo un carro eléctrico, digamos. Peor todo lo demás, la electrificación de la sociedad va a ser... El cobre en realidad va a explotar. No sé cuándo. Debería, pero no sé cuándo. Claro, justo. Paciencia. Paciencia. Qué interesante. Claro, ¿y
¿qué tan como diversificado estás? Es decir, ahorita estamos hablando de cobre. Cuando inicias, generalmente inicias con 20 acciones. Es lo que dice la teoría financiera. Pero en realidad, si es que yo con 3 me siento en paz. 3 acciones. Tengo ahorita 10, pero en realidad son... Lo que pasa es que, Charlie, cuando inviertes en algo, unos se comportan distintos a otros. Y la decisión más difícil es cuando dejas a uno ir. Porque la valoración no es exacta, es un rango. Entonces dices, bueno, digamos que Oroco vale 3.10, que es el 1.200.000 que vale la propiedad. Pero ¿y si llega a 2, vendes y compras algo más que está más barato? Porque Claro. muchas veces la otra que vas a comprar que está barato, le pasa algo malo y ¡pac! Quiebra. Entonces, lo que pasa y lo que cuando los buenos son, los inversionistas buenos son muy buenos, es que cogen algo y esa cosa empieza a crecer. Y los demás también. Pero esto es 40% del portafolio, 60%, 80% del portafolio. Y eventualmente se vuelve, tu portafolio es una acción. ¿Por qué? Porque los de este tamaño y los otros son así. ¿Qué le podríamos decir a todas estas personas que ven estos Ya. gráficos, no entienden, pero les llama la atención lo que hemos conversado el día de hoy? La idea de por qué te muestro este gráfico aburrido y todo este tema es porque ahorita tal vez vas afuera y dices, me pagan el 5 o 6, 7%. Está bueno. Puede ser, pero si es que te metes de cabeza, hay oportunidades de 10, 20. Yo he perdido, oh, Dios mío, no me recuerdo esas historias, pero bueno, yo perdí un 40X y un 20X hace 2 años. ¿Qué es un 40X? Metes $50,000, $2 millones y medio en 3 meses. Y perdí esa por unos amigos. Les digo, mira, estaba ya sin capital, estaba completamente invertido. Le digo a un amigo, oye, encontré esta empresa, vale siquiera unos 8 millones, está vendiéndose a 2. Invierte conmigo para que mojes los pies. Dicen, ya, bueno, ¿cuánto? Dicen, pucha. Y dice, bueno, este rato puedo darte 50,000. Digo, bueno, 50,000 está bien. Y dije, ya, pues ya. Y después de unas 3 semanas, 4 semanas, digo, ¿y qué fue? ¿Quieres invertir? ¿Sabes qué? Decidí darle a mi primo el dinero. Total, el primo entró en una estafa, le robaron. 3 meses después de esos $50,000 habrían sido 2 millones y medio. Y yo, Dios mío, ¿por qué? Y a mí, yo tenía más mala suerte que buena suerte en estas cosas. Claro, pero ahí es donde viene la definición de un experto, ¿no? Que me encanta. Un experto es alguien que cometió los errores que tenía que cometer para que tú no los cometas. Ajá. A mí me encanta esa definición de experto, ¿no? Porque al final del día el éxito yo lo mido también como pararte en hombros de gigantes. Y los gigantes la sufrieron. Tuvieron que equivocarse muchísimo. Entonces... Y nunca acaba, Charlie. Claro. Nunca. Mira, esto que te mostraba que la gente perdió, ¿qué? 80% de su dinero aquí este día de acá. 90 era gente que lo hizo todo bien, ¿cachas? 20 años, como dijiste. 20 años. Hicieron todo como decía la teoría financiera. Y viene un ratito, ¡plac! Y se dan cuenta que el sistema que usaban no... se rompió. Entonces todo el tiempo estás resolviendo problemas. Cuando eres trader igual, solucionas problemas. Y es algo que aprendí de Christian Kulamagi. A ver, empiezo a hacer trading otra vez. ¿Por qué? Porque ya tengo mis posiciones y me pican las manos. Y digo, no, yo no voy, o sea, tengo que estar tranquilo. ¿Qué hago? Voy a hacer trading otra vez. Porque eso es algo que puedo mantenerme un poco más entrando y estoy al día con el mercado. Digo, bueno. Y claro, como yo me tengo que meter de cabeza a todo lo que hago, entonces encuentro a un man que se llama Christian Kulamagi. Christian Kulamagi es un sueco que cogió $10,000 y los convirtió en $100 millones en 7 años. $100 millones es un montón de plata, Charlie. Es un montón. Christian, enséñame cómo haces esto. Entonces, la teoría es que cuando tú quieres ver que una acción se empiece a mover, que es la primera patita de aquí, si quiere un 20%, ¡plac! Y empieza a haber una consolidación de volatilidad. Es decir, el precio empieza a aplastarse. Si es que esta barrita sale para arriba, tienes una gran entrada porque tu riesgo es limitado. Tu riesgo es poquito. ¡Plac! Entonces puedes tener un 5-1, 2-1, 3, 10, 20, 30, 1. Y esperas volumen para hacer eso. Charlie, voy 2 años y medio haciendo esta estrategia, todavía no me sale. Y te acabo de explicar la estrategia en ¿cuántos? Menos de un minuto. Menos de un minuto. Ajá. Pero este man hace esto en excelencia. Se mete cabeza, ve 10,000 de estas cosas diarias. Entonces, el sistema de trading que te enseña, no te puede enseñar los gurús y todo eso. Claro, yo te enseñé uno en un minuto. Pero es el día a día, que vas a estar ahí todos los días, vas a prepararte 1 hora antes de que abra el mercado, 2. No es tan fácil, es un trabajo a tiempo completo. Sí, lo entiendo completamente. Ahora, sí, justo, alguien quiere involucrarse en esto.
¿Qué es lo que tú le aconsejarías? Leer. ¿Cuál sería el siguiente paso? Leer. Lee. Primer libro para introducirse esto. Market Wizards. Porque entrevista a grandes inversionistas o traders de la época, los 80, 90, se contradicen en el mismo libro y al final del día te das cuenta de que no hay una forma de hacer dinero. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Pero tienes que manejar. Eso sí, todos manejan su riesgo súper bien, son disciplinados y saben lo que hacen porque le meten la cabeza que hay que meterle. Qué fuerte. Oye, Ney, ¿qué plática más interesante? Como para ir cerrando, ¿qué crees que se nos pudo escapar el día de hoy? ¿Qué crees que es importante que la gente sepa sobre ti? Que es algo que te ves haciendo igual los próximos... Sabes que en esta conversación caí en cuenta en eso. Me encantaría contribuir. Me encantaría contribuir porque ha sido tan duro este viaje. 2 décadas o más de sacarme la madre. Claro, vas saltando bien raíces, pero todo eso va acumulándose. No, y como te decía antes del podcast, para mí tu historia, y espero que todas las personas que se hayan quedado hasta este punto, es algo en lo que en algún punto nos podemos identificar. Porque siempre queremos más en la vida. Y siempre hay este miedo de lanzarse, no lanzarse. Y tu historia es una montaña rusa completa. O sea, emociones no han faltado. Y si podemos tomar algo de esa para aplicarlo en nuestra vida, créeme que... Hoy, el día de hoy, contribuiste, Ney. Gracias. Contribuiste muchísimo. Y muchas personas sé que van a quererse contactar contigo, conectar contigo. Así que también si nos puedes compartir como cuál es el canal que estás activo. No sé si es tu LinkedIn, un correo, una red social. Si alguien quisiera conversar contigo. Buena pregunta. neytorres.com es mi página web, que está viejita. O contacten a Charlie y vamos a ver si hacemos algo chévere. Eso. ¿Qué te parece? Me encanta. Sí. Por ahí es. Ahí nos dejan los comentarios o me escriben por internet y podemos seguir conversando. Sí. Oye, Ney. Gracias, Charlie, por la invitación. No, qué buena plática, loco. sé que vamos a hacer algo juntos y próximamente... Y no hablamos del viaje a la India y todo eso. Todo eso es otra historia, es otro podcast. De una. Entonces le dejamos por otro capítulo. ¿Te parece? Buenazo. Dale, Ney. Gracias, Charlie. Qué gustazo. Gracias. Dale.